soberanía de Dios, y tuvimos dos mensajes en los cuales estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Hoy quiero hablarles acerca de la soberanía de Dios y el sufrimiento. Ese es el tema a tratar en esta hermosa ya casi tarde. La soberanía de Dios y el sufrimiento. Les he explicado otras veces lo que es la soberanía en los otros mensajes. Dios está en control. Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, para lo que Él quiere, porque Él es Dios. Dios hace con su creación lo que Él quiera, porque Él es Dios. Él es Dios creador del universo, de la tierra, del cielo, de las estrellas, del hombre, y debe ser adorado por eso. Es dueño de todas las cosas. Sin embargo, a pesar de que Dios está en control de todas las cosas, yo quiero enfatizar algo importante en esta mañana de escuela dominical. ¿Por qué sufren los justos? Una pregunta. ¿Por qué sufren los justos? ¿Quiere Dios que suframos? Otra pregunta. ¿Quiere Dios que nosotros suframos? ¿Y qué dice Dios en su palabra cuando habla del sufrimiento? Yo quiero decirles primero que el sufrimiento forma parte de nuestra naturaleza. Nadie puede evadir el sufrimiento. De hecho, cuando una mujer va y da a luz un hijo con dolor, ¿verdad que lo da con dolor? Con sufrimiento da a luz el hijo, pero después, según la Escritura y el mismo Cristo dice, después que lo ha dado, no se acuerda del dolor cuando ve el fruto de su vientre. Todo el dolor que padeció se le fue, porque cuando vio a su hijo se conmueve sus entrañas y se le olvida que sufrió. Pero cuando ese niño nace y lo sacan del vientre, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que le hacen? Lo primero que le hacen a ese niño es que le dan una palmada. ¡Pah! Y con la intención de que le duela. ¿Para qué? Para que llore. Es decir, que apenas estamos saliendo, tú sabes, del cajón, y ya nos están pegando. Ya entra en escena el dolor. Entonces el dolor está adherido a la naturaleza humana. Y vamos a ver lo que es la soberanía de Dios, el control de Dios, el control que Dios tiene de cada una de las cosas que suceden en el mundo, el control que Dios tiene de cada una de las cosas que tú estás viviendo y que yo estoy viviendo. En la formación que vamos teniendo como hijos de Dios, escuche esto: Dios no desea que suframos sin propósito. Esto quiere decir que el sufrimiento tiene un propósito de parte de Dios en la vida de los hombres, en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Si yo dijera aquí esta mañana, ¿cuántos quieren sufrir, hermano? Yo no levantaría la mano, porque yo no quiero sufrir. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes levantaría tampoco la mano, porque yo, es más, lo voy a preguntar: ¿cuántos de ustedes quieren sufrir? Levante la mano. Nadie quiere sufrir. Yo tampoco quiero sufrir, pero inevitablemente voy a sufrir. Pero Dios quiere que
que el sufrimiento en la vida de sus hijos tenga propósitos. Y eso es lo que Dios establece en la palabra. Ahora, en la voluntad del Señor nos suceden cosas que nosotros no quisiéramos que nos sucedieran. Pero esas cosas que nos suceden y que nosotros no quisiéramos que nos sucedieran, nos ayudan a madurar. Tenemos que tener algo presente. Lo que Dios permite que te pase, o lo que Dios permite que me pase, no me va a destruir, sino que me va a hacer o me va a conformar a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Me va a hacer más maduro y va a tratar Dios a través de ese sufrimiento con mi carácter. Yo quiero que usted mire a su vecino, mírelo a los ojos, mírelo a los ojos. Míralo a los ojos, míralo a los ojos. A los ojos, así. Mírale así, la pepita negra esa que está ahí, esa misma, esa de los ojos. Y dígale, Dios está tratando con tu carácter. Vuelvo a la mirada y diga, eso es para que tú crezcas espiritualmente. Aleluya. Todo esto a pesar de nuestros errores y de nuestros pecados. Es decir, nuestros errores y nuestros pecados nunca van a frustrar el plan de Dios. Lo voy a ir explicando poco a poco, lo voy a volver a repetir. Nuestros errores y nuestros pecados nunca van a frustrar el plan de Dios. De manera que Dios no nos exonera del sufrimiento. No nos exonera del sufrimiento. Por el contrario, Él va a permitirlo para mejorarnos. Cuando algo me sucede en mi vida, a mí me han sucedido muchas cosas. Cuando algo trágico me sucede en mi vida, yo me siento y reflexiono y pienso y medito y digo, Dios mío, está pasando esto. Y eso me hace pensar. Cuando todo me está saliendo bien, yo no reflexiono mucho. ¿Me está comprendiendo? Cuando todo va bien, tú no reflexionas mucho porque todo va bien. La casa hay comida. Tengo, mira, el bolsillo lo tengo así, lleno de asiento porque no hay más grande denominación. Y todo está chévere, ¿verdad? Pero cuando algo pasa en mi vida, algo sucedió, yo me siento y comienzo a preguntarme y comienzo a preguntarle a Dios, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué? Yo soy tu siervo. ¿Qué nos dice la palabra del sufrimiento? San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Lo dice Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Ahora, la palabra aflicción del griego lixis significa presión. Escuche, literalmente o figurativamente. Los hijos de Dios no somos intocables. Somos tocables, pero somos protegidos. Literal o figurativamente, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. Él lo dijo, en el mundo van a tener estas cosas, pero confíen ustedes, esto forma parte de mi plan soberano, pero yo quiero que ustedes confíen en mí. Ahí está el punto. No vamos a ser exonerados. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La palabra sufre del griego es, no lo voy a decir porque ni yo mismo lo sé pronunciar, pero del griego dice atravesar adversidad, aflicción,
afligir, sufrir penalidad, soportar aflicciones. Segundo Timoteo capítulo 1, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Es decir, vamos a atravesar momentos difíciles. Va a haber momentos de lágrimas. Yo sé que usted no quiere, pero soberanamente Dios lo va a permitir. Ahora, ¿podemos sufrir sin haber hecho algo malo? ¿De acuerdo al plan de Dios y de acuerdo al propósito de Dios? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es sí. Denme un ejemplo bíblico claro y convincente. Job. Un momentico. Vamos a hablar un poquito de Job. Pero ya va, Señor, ¿cómo tú le vas a permitir una prueba a Job? Si Job es un hombre fiel, si Job es un hombre íntegro. Es más, era tan íntegro que Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Para lo justo. Mira, los hijos de Job salían, y por un lado salían y por otro le estaba ofreciendo sacrificios allí, por si acaso sus hijos habían pecado. Pero entonces viene Dios y permite que Satanás lo arruine y le quite todas sus posesiones materiales, todo se lo quitó. Dios permitió que Satanás lo arruinara materialmente. Luego Dios permite que Satanás lo enferme. Eso está en la Biblia, en Job. Y una sarna maligna, y el hombre se rascaba como un tiesto, lo perdió todo. Por último la mujer dijo: ¿aún sostienes tu integridad delante de Dios? Dios no existe, chico, maldice a Dios y muérete. Y Job rascándose decía, conforme a las mujeres fatuas has hablado, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Con todo esto, Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Yo me siento en el juego de ajedrez como un peón delante de Job. Bendito sea el nombre del Señor. Vinieron sus amigos, y con amigos como esos nadie necesitaba enemigos. Vinieron a consolarlo. Y cuando se reunieron, el hombre las canto así como hicieron: tú como que estás en pecado, tú lo que tienes que arrepentirte, Job. Y es un hombre, como que estás mal delante de Jehová. Ay, santo. Y nos preguntamos por qué sufrió Job. ¿Cuál fue el plan de Dios soberanamente? Porque había un plan soberano. ¿Cuál fue el plan soberano que Dios tenía con esta terrible situación, con esta terrible tragedia? Porque nosotros que somos lectores de la Biblia vemos el panorama y vemos que está Dios y que hay una escena espiritual, pero Job no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Job se le cayó el mundo encima. Ahora, ¿por qué sufren los justos? Soberanamente, porque Dios lo permite. ¿Cuál es el plan de Dios en el caso de la vida de Job? Si Job era un hombre íntegro, si Job era un hombre que ofrecía sacrificios para su Dios, con una moral, un comportamiento, una conducta intachable, ¿cuál era el plan de Dios? Enseñarle la justificación por fe. Job ofrecía obras, y Dios las aceptaba porque Job lo hacía con un corazón real. Pero cuando él se encontró con Dios,
frente a frente y que Dios bajó en un torbellino. Él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento. El hombre justo: me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cómo es que te estás arrepintiendo? Porque cuando estamos frente a la santidad de Dios y a la presencia de Dios, lo único que podemos ver es nuestro pecado. Es lo único que podemos ver. Ahora, ¿todo terminó allí? ¿Job terminó mal? ¿Job terminó? ¿Qué hizo Dios? Convirtió ese mal en un bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿se quedó Job arruinado? Dios le devolvió más de lo que tenía. ¿Se quedó Job sin hijos? Dios le dio las hijas más preciosas y más bellas de toda la tierra. ¿Se quedó Job pobre? No se quedó pobre. Dios lo enriqueció. Dios lo pasó por el trillo. Y a su nombre. Dios transforma. Es decir, el diablo te tira un limón y Dios te hace una limonada. Porque soberanamente Él va procesando nuestro carácter. Una de las definiciones de tentar tiene que ver con una espada que está siendo metida en la candela y está siendo sacada y montada en el yunque, y tiene una mandarria en la mano. El que la está tentando es para darle templanza. Y mire, entre el yunque y la mandarria hacen esto: ¡pam! 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 ¿Sabe qué pasa? Cuando tú le das tientas una espada, tú le estás dando ¿qué? Templanza. Los gladiadores nunca salían a la guerra, nunca salían a la batalla con una espada que no estuviera bien tentada. ¿Por qué? Porque cuando Satanás me tienta, cuando Satanás me ataca, cuando Satanás hace algo en contra de mí, en mis áreas débiles, entonces yo recurro al poder de Dios. Y cuando recurro al poder de Dios, soy mejorado en esa área de debilidad en mi vida. De manera que Él va a atacar tu área débil. Satanás te estudia para atacar tu área débil. Pero cuando te comienza a tentar y a tentar, llega un momento en que la gracia de Dios hace que te haga fuerte en el área que tú eres débil. Por eso Pablo dijo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y a su nombre. Como si fuera poco, quedó el ejemplo de Job para toda la historia y para todos los que sufren. Y cada persona que sufre y cada persona que está pasando por un momento difícil, por un momento de tribulación, puede abrir las páginas inspiradas por el Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras y leer el libro de Job, que ha quedado como una enseñanza para la posteridad y para todas las generaciones hasta que Cristo venga. Podemos pecar podemos sufrir sin haber hecho algo malo. Ahora, ¿podemos sufrir por haber hecho algo malo? La respuesta también es sí. ¿Podemos sufrir sin haber hecho algo malo? Sí. ¿Podemos sufrir por haber hecho algo malo? Sí, también. Encontramos un ejemplo en la Biblia: el gran y poderoso rey David. El hombre que la Biblia llama conforme al corazón de Dios. Mire esto: David cometió un pecado muy grave. ¿Cuál fue ese pecado? Agarró a una mujer que no era de él, mató al hombre, asesinó a su esposo para casarse con él. Dice la palabra de Dios, David hizo muchas cosas buenas, pero esto que hizo David, dice la palabra de Dios, fue desagradable ante los ojos de Dios. Dios no otorgó ese pecado. Dios nunca estuvo de acuerdo con eso que hizo David. Dios lo desaprobó totalmente de esta situación y de esta actitud que tomó David en este momento por su descuido espiritual. La mujer quedó embarazada de un niño.
Y el niño se murió como prueba de que Dios había rechazado el proceder del rey. Yo quiero decirte algo. Óigalo bien. Si pecamos, sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. Dios le dijo a David, escuche bien. David pecó, ¿verdad? ¿Sí o pecó o no pecó? Pecó. David se arrepintió, ¿verdad? Cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, David se arrepintió. Y le dijo, ten piedad de mí. Y Dios le dijo, yo he remitido tu pecado, no morirás, porque él merecía morir. David merecía morir por lo que hizo, porque la ley decía ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Sin embargo, la gracia de Dios lo alcanzó y Dios le perdonó la vida. Ahora dice, así ha dicho Jehová, le dijo Dios a David, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Qué le dijo Dios? Le profetizó la rebelión de Absalón. La rebelión de Absalón fue la consecuencia, el recoger del pecado del rey. Dios me va a perdonar, pero las consecuencias de mi pecado me van a alcanzar. Ahora, ¿en dónde se muestra la soberanía de Dios? Yo quiero que usted observe esto, cómo Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Dios no mató a Betsabé. Le dijo, ahora esa mujer, déjala, apártala. No. Dios le dejó a Betsabé. Es más, de Betsabé nació Salomón. Y ese Salomón fue el rey más sabio de todos los reyes de Israel. Es más, de Salomón viene el Cristo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Él recogió. David lloró a Absalón. Yo nunca he visto a David llorando por Amnón o llorando por la Dina, por Tamar. ¿Cómo se llama la hija de David? Acuérdenme. Por Tamar, porque Dina es la hija de Jacob. Así. Por Tamar. Ustedes que saben más historia que yo. Por Tamar, llorando por Tamar y llorando porque Amnón violó a Tamar. Tú nunca viste al rey, pero sí viste al rey llorando por Absalón, porque el corazón del rey amaba a Absalón. Dios lo castigó, hermano. Dios juzgó el pecado de David. Y cuando el rey salía y que su hijo venía, su propio hijo se levantó contra él. Y su propio hijo lo desterró. Y él iba subiendo en el collado, iba llorando. Y dice que el rey se cubrió la cabeza, iba descalzo, iba llorando. Y le sale un hombre llamado Simei, maldiciendo al rey, y tirándole. Y uno de los generales de David dijo, ¿por qué maldices de un perro muerto al rey? Dame chance que le voy a quitar la cabeza. ¿Y qué le dijo David? No lo hagas. Porque si él lo hace, porque Jehová se lo ha dicho que lo haga. David sabía, estoy recogiendo lo que se ve en un determinado momento. Y él iba descalzo, se cubrió la cabeza. Y David iba llorando, subiendo el collado, iba llorando, hermano. No hay golpes más fuertes que los que vienen de la propia familia. Esos son los golpes que más duelen. Las puñaladas que más duelen. Esto lo sufrió David. Y David lo soportó. Soportó su error, soportó su castigo. Esto rebasa el entendimiento de por qué Dios le dejó a Betsabé y dejó que de Betsabé naciera Salomón. ¿Por qué? Porque él hace como él
Y que lo malo que te pasa, Dios termina transformándolo en un bien, aún su mismo pecado. A lo mejor si fuese así usted dice, no te voy a dejar a Betsabé, le voy a quitar la vida a Betsabé. A lo mejor si fuese así yo, le voy a decir, no te voy a dejar. Y que nazca el rey más sabio de esa unión, menos lo voy a hacer. Pero Dios lo quiso hacer así. Dios no dijo, te voy a quitar a Betsabé y le voy a quitar la vida y vas a tener que buscarte a ti, te voy a quitar también los pies y te voy a agarrar. Dios no actuó así. ¿Sabe por qué Dios no actuó así? Porque David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre que él amaba realmente a su Dios. Se descuidó espiritualmente y le falló a Dios. Se descuidó espiritualmente, se puso a ver pajaritos preñados por ahí y comenzó a ver otras cosas y se descuidó y tuvo que cosechar las consecuencias de su pecado, porque nuestro pecado nos alcanza. Pero Dios no lo mandó para el infierno. Dios vio a un hombre diciendo, perdóname, te suplico que perdone. Señor, tú sabes que yo te amo, como se lo dijo Pedro al Señor cuando le preguntó que si lo amaba. Tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te amo. La misericordia y la gracia de Dios convirtieron algo malo en algo bueno. Ahí está Salomón. Y a su nombre. ¿Cómo es que todas las cosas nos ayudan a bien? Que el sufrimiento nos ayuda bien. En medio del sufrimiento experimentamos la gracia de Dios. Pedro lo experimentó, pero maldijo al Señor, hermano. ¿Cuántos aquí han negado al Señor? Levanten la mano. Unos dos por ahí, en algún momento. ¿Cuántos aquí han maldecido al Señor? Pero lo hizo. El apóstol Pedro. No se lo digan a nadie. No es necesario que yo me lo oculte. El Espíritu Santo lo escribió. Y fue el fin de Pedro. ¿Qué dice que pasó con Pedro después? Dice que él salió afuera. Él salió afuera y lloró. Y lloró amargamente. Lloró. Dios, ¿qué hice? Lo negué. Negué al Señor. ¿Qué me pasó? ¿Por qué? ¿Cómo fue que vine a parar aquí? ¿Cómo fue que me descuidé? ¿Cómo fue? Y lloró amargamente. Pero lloró como tú y yo hemos llorado muchas veces por nuestro pecado. Y por supuesto, Dios nos perdona. Pero debemos recoger lo que sembramos. Debemos recoger las consecuencias. Y después que recojamos las consecuencias, Dios transforma esas cosas malas en algo positivo, en algo bueno. ¿Cómo es que funciona? No me pregunte, no lo sé. Pero Dios agarra la sabiduría de Salomón. Era una sabiduría divina. Obviamente Dios era Dios fue el que aportó esa sabiduría, pero él agarraba y versaba. Era un hombre versátil. Hablaba de la luna, hablaba del sol, hablaba de esto, hablaba de la hormiga, hablaba de los animales. Era una versatilidad tremenda. Pero la sabiduría de Dios es algo incomparable. La sabiduría de Dios agarra a una mujer que fue violada, que fue ultrajada. La sabiduría agarra a una mujer que está destruida por el alcohol, destruida por las drogas, que fue violada por su papá, que fue acosada. Agarra a una mujer y la transforma, la cambia, la levanta, la renueva y la convierte. Todo eso malo que vivió, en algo positivo para alcanzar a otras mujeres para Cristo. Eso es la sabiduría de Dios. Agarra el dolor, agarra el sufrimiento y lo transforma en algo positivo. ¿A quiénes se lo transforma en algo positivo? A los que aman a Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios?
¿Cuántos aquí levantan su mano y batan arriba y digan: yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, esto me va a ayudar a bien? Dígalo, dígalo, dígalo conmigo: esto me va a ayudar a bien. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero esto me va a ayudar. Yo no lo entiendo, pero esto me va a ayudar a bien. Pedro experimentó la gracia de Dios ante la aprehensión de Jesús. Luego tenemos a un Pedro diciendo en su carta: mas el Dios de toda gracia. Cuando Pedro pecó y se encontró con el Señor, no lo reconocían. ¿Cuántos se acuerdan cuando el Señor se les apareció en el bote? ¿Ah? Y que Juan le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y ya Pedro andaba en traje de baño en el mundo, porque dice que se ciñó la ropa. Él se ciñó la ropa. Es decir, cuando Juan le dijo: ¡es el Señor! Pedro, es el Señor. No lo habíamos reconocido, pero es el Señor. Pedro agarró, se puso la ropa y se tiró al agua. ¡Apártate de mí, Señor! Tú quiero que ni me mires. Quiero que me veas. Me da vergüenza que tú me mires, porque tú eres santo. Yo te negué, yo te maldije, estoy sufriendo, tengo dolor, pero de ese dolor Dios formó el carácter de un apóstol. De ese sufrimiento Dios formó el carácter de un gran hombre de Dios. Detrás de tu dolor hay un gran hombre de Dios. Detrás de tu dolor y de tu sufrimiento hay una gran mujer de Dios, pero tú no lo sabes. Como Job no lo sabía. Eso es soberanía. Eso es soberanía. Dios está moviendo las piezas, pero tú no sabes cómo es que Él las está moviendo. Yo no sé cómo es que Él está moviendo las piezas. Yo no lo entiendo a Él muchas veces, pero sin embargo me rindo a su soberana voluntad, sabiendo que lo que me está pasando, porque yo lo amo, esto me va a ayudar a bien. Gloria a Dios. Y a su nombre. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, oiga, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro experimentó la gracia de Dios, hermano. ¿Cuántos han llegado a los pies, en oración, a los pies de Jesús, diciendo: Señor, me da pena hasta que me mires, no quisiera ni que me miraras, me siento digno de ti. Señor, sáname, Señor, límpiame. Yo no sé cuánto he llegado hacia el Señor. Señor, purifícame, Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Los grandes apóstoles lo sufrieron, lo vivieron, y de allí, de esos hombres débiles, de esos hombres normales, de esos hombres del vulgo, Dios sacó grandes hombres para Él. Dios no necesita un hombre fuerte, Dios necesita un hombre débil para Él engrandecerlo. Recibió el favor de Dios. La palabra aquí en el original, gracia, es charis, que significa el Dios de todo favor, el Dios de todo regalo espiritual, el Dios de todo don. Dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. En el original griego, la palabra padecido es pasjo, que significa experimentar dolor y sufrimiento. Hay diversas situaciones por las cuales sufrimos, hermano. Unos pueden estar sufriendo una enfermedad, otros pueden estar sufriendo una escasez, otros pueden estar sufriendo una prueba. Hay momentos de gozo en el camino, hay momentos de llanto en el camino. La vida cristiana está llena de todas estas cosas. Mientras estemos en el mundo, hermano, pasaremos por estas situaciones,
Y estas situaciones son el producto del pecado de la humanidad y de nuestro propio pecado. Pero hay algo aquí que quiero leerte para terminar. Qué bueno, estoy aprendiendo. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios. ¿Cuánto están sufriendo ahorita? Si tú no estás sufriendo, tú no estás en la tierra. Tú estás ya en el cielo. ¿Estás muerto? Si tú no estás sufriendo, tú no estás aquí en la tierra. El que está aquí en la tierra está sufriendo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Una promesa de Dios. Y ya no habrá muerte. A su nombre. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tenemos una esperanza en Cristo. Tenemos unas promesas de Dios. Creemos que Él es fiel a su palabra. Tenemos una garantía en Cristo. Hay un coro que dice que es el coro, un himno. A mí se me acostumbró a decir que ese himno era de los muertos. Pero eso no es himno de los muertos, es himno de los vivos. Porque aquí no vamos a decir, si esos himnos están ahí, esos himnos son para los vivos, para que lo cantemos los vivos, no los muertos. Pero ese himno dice: allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Él es Jesús. Él ha prometido en un día no muy lejano darnos vida eterna. Soy peregrino acá. Yo sufriré algunas cosas que tenga que sufrir y que Dios va a permitir que yo sufra para formar mi carácter. Pero mientras sufra, me agarraré de Él. Me agarraré de sus vestiduras y atravesaré con Él el valle. No estoy solo, tú no estás solo en el valle. El Señor está contigo en el valle. Yo no estoy solo en el valle. Aunque ande en valle de sombra, no temerá mi corazón. Y ese Jesús que ha hecho estas promesas